¿Cómo están ustedes? Todo fin de semana tratamos de hacer una conversación en esta cita regional que sea interesante con los temas que a usted le interesan. Esta semana me ha tocado la suerte de compartir con varias señoras y señores en la calle, en diferentes lugares, que me han dicho que ven este programa y me han mandado recados para los panelistas y para todos. Todos los recados se dan y nos gusta que la gente nos vea y piense igual o distinto que nosotros, porque eso se trata aquí en televisión. Hoy día es un gusto tener hoy día, en primer lugar, había una fábrica de dulces que tenía ese M&M. Yo traje 2 M&M. En primer lugar presenta a don Matías Mundaca, ¿cómo está? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas tardes. Después a don Manuel Millones, ¿cómo le va? Hola, Rodrigo. Están asociados en la fábrica de chocolatitos. Saludamos a don Tomás de Rementería. ¿Cómo está, don Tomás? Muy bien. ¿Usted se ha portado bien? Hablo poco porque estoy medio complicado, no quiero estornudar. Y saludamos, así que tiene suerte porque no lo voy a hoy día a molestar. Y saludamos a doña Camila. ¿Cómo está doña Camila? Muy bien, Rodrigo. Le mandaron muchas saludos gracias. también a todos. Sí, muchas gracias ahí a todos los televidentes que envían sus recados y han sido entregados por parte de don Rodrigo Oliver. Bueno, vamos a ir un resumen de notas que hizo el jefe de prensa, don Bernardo Belli, y ahí entraremos a conversar que la semana está sabrosa, con un core peleado con el intendente. Vamos a las notas, señor director. El presidente del CORE y jefe de bancada expresaron su malestar ante las críticas del intendente por su rechazo al anteproyecto regional de inversiones 2020 y adelantaron el envío de un oficio al ministro del Interior, Andrés Chadwick, cuestionando la gestión de Jorge Martínez en la región. El Senado aprobó la postulación de María Angélica Repeto a la Corte Suprema de Justicia, tras los cuestionamientos generados en torno a su nominación. La decisión fue tomada con 36 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. Con votos de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista, contra lo esperado por sectores de izquierda, la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados aprobó las indicaciones que el gobierno presentó a la reforma previsional, que pasará ahora a la Comisión de Hacienda. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, criticó duramente al segundo gobierno de Michelle Bachelet por la estrategia que siguió frente al contagio con el virus de la inmunodeficiencia humana en el país, tras conocerse un informe de ONU-SIDA que revela que Chile lidera la tasa de nuevos contagios. Ahí veíamos el resumen. Yo quiero partir con usted, Manuel Millones. Yo fui consejero regional, estuve antes en el CORE, salvo algunas cosas que tenían que ver con el momento político, digamos, con algún intendente antes del 90. Nunca había visto lo que está pasando hoy día y quiero que usted nos explique y conversemos sobre aquello. Vamos con usted, señor Millones. Bueno, la verdad que tú debes saber que el ARI es el ejercicio presupuestario más importante que se realiza en toda la región, que todos los sectores presentan ante el Consejo Regional la propuesta de inversión para el año siguiente y lo que hace el intendente o el ejecutivo hace un consolidado y lo lleva al Consejo Regional donde están todas las partidas de todos los servicios y esa es la propuesta que se presenta a la DIPRES, que se tiene que ir a defender para que la DIPRES, si está de acuerdo o no, aprobar el presupuesto del año siguiente. En este caso hubo una modificación legal, hace un año atrás, que establece que el CORE debe aprobar, ¿ya? No dice rechazar, a diferencia de otros cuerpos normativos en que el CORE sí le establece aprobar, rechazar o sustituir. Y en este caso en particular, por diferencias de opiniones, la UDI votó favorable, nosotros pensamos que por responsabilidad política con el gobierno debíamos aprobarlo, teníamos reparo y tenemos reparo. Sin embargo, no se aprobó. Y por lo tanto, el intendente concurrió este día miércoles a defender un proyecto de presupuesto para el año siguiente sin el apoyo del cuerpo colegiado. Tenemos matices de diferencia respecto a esta presentación, en particular con el ejercicio presupuestario del año pasado, donde además, Rodrigo, esto no es menor, el gobierno para aplacar el conflicto de la Araucanía, ¿ya?, que se dio en su minuto, le pegó un zarpazo a todas las regiones, incluido esta, un fuerte rebaja en el gasto, en la inversión social, entre otras áreas, y que solo lo conocimos ahora. Cuando se devela, decíamos, mire, ¿sabe qué? Muéstrenos cómo ejecutó el presupuesto del año siguiente. ¿Y cuánto le cortaron? ¿10%? Un poco más. ¿Más? No más allá de la norma, claro. Entonces, O sea, está hablando de 10.000 millones de pesos. pero fundamentalmente en el recorte social. Entonces, lo que uno tiene que hacer, y el proyecto presupuesto para 2020 es de 1.800.000 millones de pesos. El año 2019 es 1.600.000, a eso vamos a terminar.
Sin embargo, el mayor incremento tiene que ver con el gasto de los hospitales, que van a estar en plena pago el año siguiente. Entonces, hay una restricción presupuestaria fuerte, nadie desconoce que estamos atravesando una situación económica compleja, pero lo que uno hubiese esperado y lo que le hemos señalado al intendente que tratáramos, el ejercicio antes de ingrese al Parlamento, en espacio de negociación política, que el intendente aglutine todas las fuerzas políticas, particularmente que están en el Parlamento, que son los que tienen que votar, y no entre en un conflicto de cara a cara con el Consejo, se nos divide, sino que necesitamos una sola voz para defender el presupuesto que va a estar plasmado en cada una de las acciones el próximo año. De lo contrario, vamos a tener un presupuesto casi de continuidad, donde obviamente tenemos brecha importante. Tú, Rodrigo, fuiste consejero, somos la segunda región de importancia por Santiago, con la fracción que hubo con la región de la octava. Pero sin embargo estamos en el séptimo lugar de distribución de la comunidad. El tiempo se nos acaba, una pregunta cortita. El intendente dijo que durante los últimos años se había sobrepriorizado cerca de 300.000 millones, que es lo que tiene el problema la cartera. No, yo creo que hay, siempre hay una sobrepriorización, ningún presupuesto se gasta en el año y por lo tanto tú para poder gastar el 100% del ejercicio presupuestario tienes que prácticamente gastar el doble. Las obras no parten el mes 1, tenemos una dificultad propia con la Contraloría, hay obras que son impugnadas, por lo tanto siempre tú tienes que sobrepriorizar, eso es un ejercicio normal, lo que se llama arrastre. Ok. Matías Mundaca. Sí, Manuel, hay una cosa que me preocupa de lo que acabas de comentar, en términos de que habría un fuerte recorte presupuestario en las inversiones, y muy especialmente, dijiste tú, un recorte en lo social. Y en concreto, ¿qué es lo que efectivamente sufre las consecuencias de este recorte? ¿Qué programas sufren las consecuencias de este recorte en concreto? Lo que pasa es que particularmente todo lo que son los programas de INDAP, todos los programas que tienen que ver con social, el Adulto Mayor, Cenamex. Entonces, si bien es cierto, se recupera para el año 2019, sin embargo, ese recorte no te lo reintegran. Por lo tanto, sigues con un déficit en negativo. Es decir, tú puedes tener un presupuesto inicial similar al que tuviste, pero el recorte de 2018 no se está viendo, no estamos recuperando las platas que perdimos y por lo tanto dejamos de entregar subsidios, dejamos de apoyar a los pequeños campesinos y es un tema que uno tiene que verlo reflejado en el presupuesto 2020, por lo menos que nos devuelva la plata que nos quitaron. Manuel, no hay ninguna posibilidad de que este presupuesto sea antes negociado, dialogado entre los CORES, las bancadas de los CORES, con el intendente, porque eso es lo normal. Se supone que eso tiene que ser así. No me explico de otra manera cómo pueden aprobar un presupuesto, digamos, o un proyecto de presupuesto regional si es que antes no se dialoga entre el intendente, ¿no es verdad?, que el representante del Ejecutivo, y los CORES, que son los representantes políticos de la región. Esa es la discusión que tenemos, que uno faltó discusión y debería haber llevado una sola mirada y no estas cosas fraccionadas que no nos ayuda como región. Y yo espero que aquí que tenemos una diputada, que en el Parlamento podamos revertir esta situación y podamos tener un presupuesto mejorado, lo contrario vamos a tener serias dificultades en 2020. Bueno, es una lástima escuchar lo que estamos escuchando. Eso demuestra que efectivamente la gestión del intendente no ha sido de las mejores. Si tiene esta clase de problemas con una discusión de un presupuesto y no se dialoga, estamos mal. En definitiva, los que van a sufrir son las personas de más escasos recursos que no van a poder recibir su subsidio. Pero Matías, perdón, en materia solamente de seguridad, perdimos este año el edificio institucional que tenía la PDI, que era el edificio de Sudamericana, 11.000 millones de pesos. ¿Y por qué era importante esa inversión? Porque además estaba asociado a mayor efectivo. Ok, Camila. Policía. Bueno, voy a partir por lo último que dice Manuel. El edificio no lo hemos perdido porque lo estamos tratando de recuperar. De hecho, yo hace más o menos 3 semanas atrás me reuní con el director nacional de la DIPRES precisamente para buscar las alternativas y los mecanismos para poder recuperar ese edificio que efectivamente quede para edificio regional de la PDI. El director, el prefecto regional está absolutamente al tanto de eso. De hecho, se han hecho visitas inspectivas desde Santiago al edificio para poder efectivamente lograr que ese edificio quede para la PDI. Por otro lado, yo creo que acá hay que partir de un tema anterior incluso a ese, y que si nosotros no cambiamos el guarismo que está incorporado para la distribución de recursos, que tenemos el mismo hace casi 3 años, difícilmente la región va a tener más recursos. Eso a mí me quedó muy claro el año pasado, más o menos en esta misma fecha, yo me reuní por el tema de la ley de presupuesto con el director de la DIPRES.
Existe una fórmula matemática, en palabras simples, Rodrigo. Yo no soy economista, soy abogada, pero es una fórmula matemática que finalmente mide una serie de elementos regionales, ¿cierto? Variables, no sé, población, en fin, una serie de elementos que te permiten en definitiva sacar una fórmula para saber cuánto necesita cada una de las regiones del país. Y nosotros van a ser 3 años que tenemos ese mismo mecanismo. Por cierto que la región de Valparaíso es muy distinta a lo que era hace 3 años atrás. Tenemos más desempleo, tenemos mayores problemas de seguridad pública, tenemos una sequía que es francamente casi irreversible, en fin, tenemos problemas que son muy distintos y que cada día se van profundizando más. Primero hay que partir cambiando eso. En segundo término, el compromiso que se asumió, y que eso también tenemos que reconocerlo, por parte del gobierno, cuando nos mantuvieron prácticamente el mismo FNDR el año pasado para ejecución de este 2019, era el apoyo de fondos sectoriales. Y en eso, Manuel, no podemos desconocer que ha existido un fuerte apoyo, y yo quiero hacer especial hincapié en los fondos de obras públicas, donde tenemos ejecución de obras que son, no sé, te pongo un ejemplo, el puente Illalolén en la comuna de La Ligua. Un puente necesario, fundamental, que conecta La Ligua con Vallehermoso, que es el barrio comercial que tenemos, ¿cierto?, en la zona donde se hacen los tejidos. Y ese solamente puente, yo te quiero decir que son más de 2.000 millones de pesos. Okay. O sea, fondos sectoriales, Rodrigo, existen y han existido importantes. Ahora, efectivamente yo creo que acá tiene que haber diálogo, pero el diálogo es que ambas partes traten de llegar a un objetivo común y no que una imponga a la otra. Aquí hay 2 visiones distintas dentro de la propia UDI, sabroso. Yo no soy de la UDI, yo soy de Renovación Nacional. Ah, no es de la UDI. Y yo tengo mi propia opinión, pues, Rodrigo. ¿Cuál es el problema? Es que la cercanía con Cat me echa a perder. No, pero eso es republicano, no tiene nada que ver. Eso no es UDI, eso es republicano. Me enreda. No saque a Bolsonaro acá, que ha bajado los índices de delincuencia en Brasil. Rodrigo, no lo aplaudieron en la entrega de la copa, ¿se fijó? No, pero bueno, esos son los costos de tomar decisiones. El esposo de la diputada también. Pero yo tengo mis propias opiniones, pues a mí no me manda nadie. Tiene opinión que es de la UDI. No, sí, está claro que están los 28 consejeros, si lo estoy diciendo, digamos. Me está molestando. No, don Tomás. Yo creo que aquí lo principal que hay es que este gobierno tiene un problema de ritmo y de coherencia en sus propias filas, porque el intendente de Valparaíso, mi percepción, por lo que yo he escuchado, que los escucho a todos ustedes, y hay conversaciones públicas, otras de salón, otras de sobremesa, que son las más sabrosas, ¿me entiendes? Y algunas que tiene que haber escuchado en el restaurante también, o sea, que esas son las de sobremesa. ¿De qué otra sobremesa? De sobremesa. El intendente, desde que lo nombraron, no tiene la unanimidad del sector político. Y eso fue un error desde interior. Es decir, cuando vaya a partir, parte, te demora por último, pero buscas a alguien que acerque posiciones, es decir, las máximas, pero por lo menos dentro de su conglomerado. Y eso no ha estado desde el principio. Ahora, se repite en otras cosas en la región, porque la diputada habla del puente, pero el puente es ahí. No, es un ejemplo. 500.000 cosas, ¿me entiendes? Y que no viene de ahora. Es como una vez, me acuerdo, en este mismo programa, el negro Castro se quejó. Mire, yo le dije, después de esa declaración, renuncie. Si usted fuera gerente de una empresa y no es capaz de llevarla, ¿qué hace? Renuncia, ¿no es cierto? Es decir, esa quejumbrosidad que tiene esta región sigue presente en estas cosas. Ahora, creo que dentro de lo difícil que están las cosas y lo difícil que se van a poner este espectáculo del intendente frente a los consejeros regionales, considero que es el marrasquino para empezar a cortar la torta. Pero a mí lo sabroso, y si quieren continuar con esto, es que yo veo una cuestión aquí que tiene que ver con la elección de gobernador regional. Usted, señor Millones, el marido suyo, el señor Marín, el señor Briceño, el señor Aranea, en fin, hay una pelea por diferentes formas, digamos, en que los candidatos que pudieran ser candidatos a gobernador regional... El intendente le faltó, don Raúl Celi, a diferencia del intendente, es el intendente con los candidatos posibles de abajo. Rodrigo, mira, cuando yo estuve incluso en la terna para ser intendente, por lo menos me puse en el partido,
Y cuando se pedía este requisito o exigencia, mire, el que está poniendo a ser nombrado tiene que aceptarse el candidato, yo le decía, mire, si yo acepto es por todo el periodo, precisamente por lo que tú señalas, porque apenas se instale que va a ser candidato, va a partir el torpedeo de su propia fila. Y Jorge ya lo dijo que va a ser candidato a gobernador. Y ya está el torpedeo. Y por lo tanto, tú entiendes que las propias tropas, aquellos que, su propio sector, y como tú bien dices, Tomás, efectivamente Jorge no es un genuino representante de Renovación Nacional, y Renovación lo siente así. Y la UDI siente que perdió una persona que era de uno de las personas que fue los fundadores, y por tanto Jorge está sin tropas. Tiene un título de RN, pero RN no lo siente así, y Camilo podrá desmentirlo, pero efectivamente no lo siente propio. Y efectivamente está en una situación compleja. Él ya dijo públicamente que quiere ser candidato a gobernador. Entonces, se lo dijimos al gobierno, es un tremendo error. Lo que uno prefiere es que un intendente concentrado en cuerpo y alma terminar este último intendente, porque después vendrían los gobernadores, y ciertamente eso también tiene que ver con las lecturas que uno está haciendo. Pero yo quiero volver a lo que decía Tomás. La DIPRES, yo creo que es el organismo más brutal que atenta contra las regiones. Tiene una responsabilidad por ley que es la responsabilidad fiscal, cuidar las platas públicas. Pero que un señor de Santiago, sin Devotos estar de la Virgen del Puño, sin estar cerca a la gente, te dice en qué te gastas y en qué no te gastas y cuándo te lo gastas. Y el problema que tenemos en esta región y en otras es que ellos te van regulando cuándo te hacen los gastos. Teniendo un presupuesto aprobado incluso, proyectos aprobados, ellos te autorizan cuándo sí y cuándo no. Entonces eso tiene efecto en todo. Pero una región, cuando se enfrenta unida, Es distinto. indudablemente, cuando te ven que les sale por aquí, se les sale por allá, entonces Rodrigo, hacen charca Rodrigo, con ella. Toda la Tomás, razón. yo echo de menos y echo de menos la mayor unidad del Parlamento de la década del 90. ¿ya? Había más objetivos regiones, hoy día hay más individualismo, cada uno quiere brillar por su luz propia y eso le hace mal, nos hace mal. Y por lo tanto, eso es lo que tú señalas. Yo preferiría detrás de un intendente, todos, sin sacar la pequeña bandera política, conseguir un solo objetivo, que es mejorar las condiciones económicas en el siguiente. Y lamentablemente, con este Parlamento, por la historia que hemos venido, es difícil. Cada uno tiene luz propia y no trata de colocar la primera bandera, que es el bien común. Y Gracias. eso lo está haciendo mal. Matías, Bueno, es una complejidad para la usted región. es candidato a gobernador, ¿no? No Ah, ya. soy candidato a gobernador. Pero es una complejidad para la región tener un casus belli, porque esto es un casus belli, es un caso de guerra. Aquí hay un enfrentamiento claro entre 28 cores y el intendente regional, que no se pueden poner de acuerdo en una cosa tan elemental como es priorizar el gasto regional. Entonces, se inmoviliza el aparato público, ¿no es cierto?, porque existe una completa desconexión entre quienes forman parte del gobierno regional. Y eso me parece gravísimo desde el punto de vista político, porque los que sienten, en definitiva, que son los afectados, son las personas, los ciudadanos de esta región que no tienen respuesta frente a las necesidades que tienen que tener. Y como decía Camila recién, efectivamente hay un algoritmo que sirve para determinar los porcentajes de asignación de los recursos, y efectivamente eso es en teoría, porque efectivamente también al momento de ejecutar los presupuestos, las platas tampoco están depositadas, ¿no es cierto?, el 1 de enero de cada año en la cuenta de los servicios o en la cuenta del gobierno regional, sino que se van entregando a goteras. Así es. Así es. Entonces tenemos una especie de paternalismo del Estado, ¿no es verdad?, que presume que los ciudadanos de las regiones no tenemos la misma calidad ciudadana de los de Santiago. Entonces nos controlan hasta los flujos, ¿no es verdad?, para el gasto pero regional. Matías, el problema fundamental en este caso no es ese. Ese lo tienen todas las regiones. Sí. Que aquí hay una ruptura familiar y que si no actúa, y te digo que tengo que ver yo en este baile cuando las clientas dicen que yo soy zurdo, las que hablan con el caballero, que yo dando recomendaciones, pero yo creo que aquí el Ministerio del Interior tiene que decir. Ahora, creo que el gran error diría el señor, ¿usted quiere ser intendente? Queda claro que no va a ser candidato a gobernador. No, al revés. Es decir, usted es intendente hasta que termine. Pero Pero es que ¿creen eso nomás que depende. usted O al es zurdo o no revés. es zurdo? Pero ¿Cómo? O al ¿Creen revés. que es zurdo o no, o no creen? ¿Cómo es la cuestión? de este lado. Sí, yo no soy del lado de la Ah, señora. no, eso no, tengo no, claro. no, Pero ¿por qué tiene que ser tan absoluto? Yo tengo la suerte que los zurdos dicen que no soy zurdo. No, Y que los de derecha y los de dicen que derecha. Somos dos. Usted sabe que somos Sí, dos. Aquí somos No, no, pero Yo- tenemos yo historias de derecha. distintas. Yo no Sí, soy es verdad. del Rotary y esas cosas que está usted. Mira como... Ya se lo tengo, don Matías. Termine. Yo voy a terminar diciendo que alguien tiene que intervenir en esta pelotera.
porque objetivamente lo que va a sufrir, digamos, la región es un desmadre desde el punto de vista de la ejecución de los proyectos y las necesidades vitales que tiene. Entonces, si no se ponen de acuerdo el señor Intendente y los CORES, y el señor Intendente persiste en su posición, digamos, infranqueable de no dialogar, entonces tendrá que intervenir el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior tendrá que decir la continuidad del Intendente o no. Ok, Camila. A ver, primero, respecto a lo que dice Manuel, de que los parlamentarios debiéramos actuar, yo creo, unidos, yo creo que en este tema absolutamente estamos todos de acuerdo. Y efectivamente nosotros, como tú puedes dar fe, lo hemos hablado incluso en chat donde nos tratamos de coordinar, el intendente es el que tiene que liderar este tema. Ya uno podrá hacer mayores o menores esfuerzos, mayores o menores gestiones en Santiago para tratar efectivamente que nuestra región tenga un presupuesto robusto. Y efectivamente cuando nos toca a nosotros discutir la ley de presupuesto en la Cámara, en mi caso, ¿cierto?, haremos lo propio. Pero acá yo también creo que es un poco injusto y de acuerdo a lo que yo he podido leer de las declaraciones que han hecho algunos consejeros, que todo es culpa del intendente. Yo creo que hay parte de disconformidad por parte de los consejeros por algunos trabajos de algunos seremis que no están haciendo bien la pega. Y en esa cuestión hay que ser súper justo y objetivo. Hay algunos seremis que ni siquiera están actuando de manera coordinada con los servicios que dependen de esa seremía. Por lo tanto, mira, yo te quiero poner un ejemplo en particular. Yo tengo mis serios reparos con obras públicas, por ejemplo, y que es una de las carteras más importantes para cualquier región, ¿cierto? No solamente la nuestra, sino que en particular la nuestra por el tema de la sequía, pero no solamente, digamos, para la región de Valparaíso. Yo ahí tengo mis serias dudas de cómo se está si usted está trabajando. facha, no le gusta el FIDE? No se trata de él como persona. A mí lo que me interesa es que se haga bien la pega. La gente que no entiende, el Ceremi se llama Raúl Fide. Sí, claro. pero la gente no tiene por qué entenderlo, Rodrigo, si no creo que lo conozcan mucho. Entonces yo ahí tengo mis serios reparos de cómo se está haciendo específicamente el trabajo. Entonces, claro, evidentemente acá uno ve que es una suerte de conflicto entre el intendente y los consejeros, que yo, por cierto, por el bien de la región, espero que se pueda, digamos, resolver, pero ojo, yo creo que en gran parte de esta suerte de disconformidad de los consejeros es precisamente por la pega que están haciendo los seremis. Muchas gracias, espero que por el bien suyo también, porque le van a pegar en la casa, la van a castigar en la casa el marido. No, a mí no me castiga nadie, deje de decir esas cosas. ¿Qué le parece? ¿Vio? Anótese, ¿ve? Anótese, a mí no publíquese y archívese. Mira, yo me produce placer estas cosas porque cada vez más salen razón cuando yo hablo que este país hay que dividirlo en 5 macroregiones, es decir, 5 grandes regiones y las provincias, con 5 intendentes designados por el Ejecutivo y con 5 no seremis, como dice la diputada, sino que subsecretarios regionales de la cartera, que trabajan directamente con el intendente. Porque está bien lo que dice la diputada, hay seremis que no funcionan, pero, perdón, ¿pesca el ministerio a los seremis? Pero ahí están todos los entrantes. Se supone que es el representante del ministro. Los absorbe, están unidos en esto, son pequeñas piezas y tienen que obedecer, pues. Por eso te digo, la diferencia es que cuando tú tienes un subsecretario regional de la cartera, es decir, tiene el mismo rango que los otros subsecretarios de estas macro regiones. Entonces tenemos esta cosita que la vamos dividiendo. Bueno, yo no... Pero eso es el complejo del Estado unitario que tenemos, pues, Tomás. Si nosotros tenemos un complejo del Estado unitario, una sola nación, un solo Estado. Y no es así. Tú mismo lo estás diciendo. Yo tampoco estoy hablando de que nosotros tenemos que tener una gobernación y esto yo creo que sería... A mí, por ejemplo, vuelvo a insistir, a mí el tema de los gobernadores regionales, me van a perdonar, pero yo creo que va a ser un cachondeo, pero que te lo compro. Más. Ver cómo están las cosas hoy día. Y le consta, en moros y cristianos y también demócratas cristianos. Gracias, gracias, don Tomás. Ha hablado Don Quijote. El rey, Don Quijote, el rey del cachondeo. Mira, una pausa, la pausa es breve. Ya volvemos, excúseme por la tos.
Continuamos en la segunda parte de esta cita regional. Hoy estamos con Tomás de Rementería, Camila Flores, Matías Mundaca y Manuel Millones. Segunda parte. Don Manuel. Sí, perdón, no quiero no referirme a lo que el comentario de la diputada sobre el Ceremi de Obras Públicas, lo que decía Tomás. Los Ceremi dependen de los ministros, y particularmente esa cartera que son de obras públicas, de mucha inversión, el Ceremi tiene que dar la cara por incumplimientos o no cumplimientos de la autoridad ministerial. Y creo que tenemos un híbrido de descentralización, en que efectivamente, y además un excesivo parlamentarismo en la conformación del gabinete regional, de este y de otros. Eso lo hace mal, porque cuando hay una autoridad que puede estar mal evaluada, tú tienes un parlamentario que influyó para su nombramiento. O sea, tú estás diciendo que en el gabinete de este intendente... De todos los intendentes. Está muy fuerte marcado por parte de que son del diputado X, del diputado Y. Las ternas los intendentes las conversan con los parlamentarios. Y eso no, ¿para qué nos autoengañamos? Ha sido de la década 90 a la fecha igual. Y por lo tanto esto no ha cambiado. Y espero que con el gobierno elegido tenga más libertad, ¿ya?, para colocar gente de su confianza. Yo preferiría que un intendente te instale porque él tiene que asumir responsabilidad por un gabinete que no nombra. Lo propone, pero finalmente los parlamentarios influyen. Yo creo que ese tema de no hace mal. Es parte de la cultura. Yo doy fe de aquello porque Gabriel Aldoney en su oportunidad me dijo que, pues yo le reclamé en privado, ¿cómo puede funcionar con esto, con algunos de estas? No puedo cambiar a ninguno. A mí me dijo lo mismo, cuando hay un funcionario de una división, me dijo, no lo puedo sacar, me dijo, porque lo intenté sacar y me llamó el senador. Sabemos el senador de esa época que era muy poderoso, hoy día está, en un caso, ex senador. Bueno, pero creo, mira, yo quiero... Yo lo veo bien movido, lo veo bueno, harto en la región. Entonces, yo, Rodrigo, no... pero ¿cómo se refiere usted al príncipe Carlos? ¿Usted no es de esa parroquia? El príncipe Carlos, que era el que quiso ser el heredero del rey, Sí, claro, lógico. claro, Sí, pues. del rey Ricardo. Pero antes fue el príncipe Juan. Sí. Claro. Y hoy día es Alir al-Shawan. Yo me quise al tema del SIDA. Este es un tema, Rodrigo, no solamente de esta enfermedad brutal que tenemos, este incremento como lo denuncia el ministro, sino que fundamentalmente la región tiene una tasa elevadísima de enfermedades venéreas. Tenemos otro tipo también de flagelo, pero aquí lo que uno observa, y se lo señalábamos otro día en la discusión del ARI precisamente, en que el tema del alcoholismo, el tema de la drogadicción y este tipo de enfermedades... No están incluidos en el presupuesto regional. Y no tenemos un presupuesto y menos una coordinación de los servicios que tienen competencia, que tiene que ver fundamentalmente en el área de educación. La tasa de enfermedades mentales ha crecido, se ha disparado. El tema del alcoholismo igual y el tema de la droga también. Y hago un paréntesis, el otro día sepultamos a un amigo nuestro, Jorge Castillo. Él tenía una enfermedad mental y no hay 60 personas en lista de espera, así que aunque hubiéramos podido conseguir una evaluación, y esto lo hemos hablado con la familia, no hay camas disponibles. Y lo digo, perdón, volviendo al tema del SIDA, cuando se eliminó el control, que era el famoso control sanitario a las personas que ejercen la prostitución, el carnet. Hoy día eso no existe, por lo tanto tenemos control sanitario, tenemos no hay carnet. SIDA. Don Mateo, ¿usted conoció el carnet? Ahí se pone a manosear el reloj. Yo conozco al ¿cómo se llama? Camila, los problemas del control. Ella el tarro con madura. Efectivamente hay un problema de salud pública, por Tomás, que es claro, y que es clave, y que es evidente, no podemos meternos la cabeza debajo de la tierra. Efectivamente hay una falta de política pública en términos de control del SIDA, efectivamente eso se refleja en las estadísticas y efectivamente es un pecado más del Estado subsidiario. Aquí no hay gasto suficiente en las políticas públicas de salud, menos en las de prevención. Si ya tenemos problemas en curar las enfermedades, ¿cómo no vamos a tener problemas en prevenir las enfermedades? ¿No es cierto? Pero eso también es problema en las casas, en que los niños cuando entran en la actividad o en la posibilidad no tapan las cosas y no le dicen, mijito, ahí hay condones. Bueno, pero ese es un problema de la formación familiar. Y es un problema que tenemos porque en el fondo es una falta de educación familiar. Y ese es un problema que hay que tratar de otros puntos de vista y no del punto de vista del control o de lo que estamos hablando hoy día del control del VIH. Es un problema de salud pública que hay que enfrentarlo y hay un problema que hay que gastar en eso, porque hay que prevenir, educar, ¿no es verdad?, a nivel de los colegios, y ese es un problema que no tiene solución porque objetivamente no están los fondos suficientes para efectuar programas amplios de prevención de la transmisión. Si todo el mundo sabe cómo se transmite el VIH, o sea, eso lo sabe un niño de 12 años.
Pero el problema es que no se hace conciencia, no solamente en los colegios, sino que tampoco en la familia, para que esto pueda ser controlado de una manera preventiva. Si este no tiene solución, ¿no es cierto?, es mucho más barato invertir plata en la prevención del contagio del SIDA que después con todos los medicamentos que tiene que haberse para controlar la enfermedad. De manera tal que esto es, como yo digo, una falla más del sistema que tenemos, ¿no es verdad?, que es del Estado subsidiario. Gracias. Camila. No, esta situación es gravísima y considerando que a lo menos el 13% de las personas que tienen VIH desconocen que tienen la enfermedad. O sea, probablemente, imagínate que estas personas no están tomando las medidas, los controles o las precauciones necesarias para no contagiar a otros, por ejemplo. Yo me acuerdo en mi época estudiantil, sí alcancé a tener educación, digamos, preventiva, educación sexual. Y yo creo que eso es lo que falta mucho. Y no solamente lo que puede hacer el Estado a través de los colegios o a través La puedo de interrumpir, le campañas, quito para preguntar. Pero su sector, parte de su sector, parte de su sector, es contraria. Reclama por las políticas a favor, y las campañas de los preservativos, qué sé yo, y hay un tema religioso ahí. ¿Usted qué opina? No, yo no estoy a favor de aquello. Yo creo que sí se tiene que educar, que sí se tiene que enseñar todo este tipo de enfermedades de transmisión sexual, no solamente el VIH, sino que otras más que también son muy complejas. O sea, se hace mucho quizás en evitar los embarazos adolescentes no deseados, pero hay otro tipo de consecuencias que pueden ser igual de graves, como es precisamente una enfermedad mortal como el VIH. Yo creo que se tiene que educar, yo creo que sí se tiene que entregar de la manera más fácil posible cualquier método de cuidado preventivo, no solamente, insisto, con el embarazo, sino también de las enfermedades. Y en ese sentido, y me hago parte también de algunas de las palabras que ha dicho la subsecretaria, Paula Daza, que señalaba la importancia de incorporar este tipo de educación en los colegios. Yo sé que en mi sector, especialmente los sectores más conservadores desde el punto de vista religioso, efectivamente se oponen, pero yo creo que si uno no complementa la educación que se les dé a los niños y los jóvenes en la casa, más la que se le dé en los colegios, difícilmente vamos a poder evitar estos índices de SIDA que tenemos. Son altísimos. Estamos comparándonos con países que francamente no es impensable. ¿Y por qué nuestra región será mayor? Yo creo que en gran parte tiene que ver, quizás puede ser prejuicioso, pero nosotros somos una ciudad que tenemos varios puertos. Tenemos puertos marinos, terrestres, y efectivamente el flujo, digamos, de personas es distinto a lo que puedan incorporarse hacia otras regiones. Gracias. Tomás. Llegan más extranjeros también. Mira, primero que nada tenemos que tener claro que tenemos un fracaso en la salud en general. Es decir, salud de cierta dignidad no recibe más del 10% de los chilenos. Y el próximo, cuando ya está muy enfermo, entonces trata de conseguir crédito o plata para lo que no hizo antes, porque no hay salud preventiva, porque no hay. En el tema del SIDA, me sorprendió ver a Mañez con el tango de nuevo, como que el SIDA se inventó en el gobierno de Bachelet, ¿me entiendes? Porque y pasó el gobierno anterior de Piñera y pasó el anterior del gobierno de esto, y llevamos mucho rato porque manejamos mal el tema de la salud en general. Lo que estaba diciendo recién el consejero regional, la salud mental se maneja tan mal como se maneja lo del SIDA. El problema del alcohol se maneja tan mal como se maneja la droga. Es decir, la salud pública es un desastre. Y entonces llegamos en esto, y a eso le agregamos los condimentos que el conductor le preguntaba a la diputada, que en ese tema no es conservadora, en otros sí, pero que Canal 13, Universidad Católica, se negó, y estaba el difunto Claro en Megavisión y se negó a pasar. Perdone, usted tiene un medio de comunicación, usted no se puede negar. Los medios de comunicación son para educar, sí, y se deberían haber obligado. Bueno, y todo eso pasó piola. Entonces, ahora nos sorprendemos y decimos, uy, ¿cómo pueden haber tanto? Y además, esto no es la contratación, esto es la sospecha. No, la cifra negra de eso. Esto no está constatado. Sí. Así es. O sea, Es en vez de en andar buscando echarle la culpa al que pasó anterior, lo que tiene que pasar hoy día es que usted diga, esto es una emergencia nacional, y usted, gobierno, primero, ve qué herramientas nuevas tiene, ve qué experiencias hay en el mundo, ve con los medios de comunicación, ve con el tema de la educación, porque es muy grave. Así es.
Se van a dar cuenta cuando se infecta un joven. Gracias, Tomás. Y Manuel. la solución no es como decía el compañero conductor, salir a repartir condones, porque no se soluciona a punta de repartir. No, eso es una de las tantas medidas Las preventivas. posibilidades. Me preocupa tener coincidencia, Tomás, pero creo que hay que buscar espacios Otro más, comunes. mira, Pero sin embargo, en ese Está espacio copiando. común, te está copiando. el presupuesto que tiene la Seremi de Salud para promoción de salud, que ellos le llaman promoción de salud, no supera los 300 millones de pesos para repartirlo en 38 municipios concursables. Eso no es hacer política pública. Tú no puedes pedirle a un Pero, querido municipio... consejero regional, no es solamente un tema de recursos, es un tema de actitud. pues, De cultura, de además educación, de... Además de eso, no hay conversación entre los organismos públicos que tienen que ver con este tema. No basta que tú le digas a la municipalidad que tiene de plata, postule para un... ¿Cómo se coordina con la educación? Que no hay coordinación. ¿Cómo se coordina con el consultorio? No hay coordinación. Entonces, lo que uno demanda... Pero Manuel, eso tendría que hacerlo el intendente regional. Pero es que esto Coordinar pasa- los pero, servicios, Matías, esto ha pasado, hacer que funcionen. Esto ha pasado con todos los gobiernos. Quiere decir que nos volvemos a lo mismo. La institucionalidad no responde a la demanda del día a día. Entonces no nos sorprendamos con estas cifras porque es consecuencia de lo que tenemos. Entonces, le hemos dicho a Seremi, como CORE estamos disponibles a colaborar en programas de prevención potente, en alcoholismo, en droga y ver de qué forma enfrentamos el tema salud mental. Estamos esperando que el Seremi recoja el guante, estamos disponibles a pasarle plata, pero la pega tiene que hacer el organismo público, coordinarse para trabajar con los niños en la etapa temprana y no tener estas tasas disparadas de alcoholismo y de drogadicción. En el caso de El Salvador me dice, mire, estoy preocupado porque ha crecido en un 30% el incremento de internación por consumo de droga, pero además, lo que es más grave, de nuevas drogas. Entonces hay un tema súper complejo y el Estado, y lo hemos hablado con las policías, nos falta quien coordine los organismos públicos. Entonces puede haber poca plata, pero si se coordinara podría ser más eficiente. Entonces yo creo, nosotros estamos asumiendo una responsabilidad financiera, pero le estamos diciendo a ustedes, mire, estamos disponibles a colaborar para enfrentar este flagelo. Y no es menor la tasa de incidencia en el caso de los inmigrantes, en este caso del tema del SIDA, que no es para prejuiciar, pero cuando llegaron los peruanos hace muchos años atrás, se disparó la tasa de bronco del tema de la enfermedad de tuberculosis. Cada país tiene algún tipo de patología más que otra, y en este caso, por eso es importante prevenir. Y yo creo que ahí no tiene que haber bandera, no tiene que haber ningún tipo de tabú. No será necesario, y la moral lo pueda colocar, que cualquier examen de sangre tiene que ser confrontado sobre el SIDA. Que ahí es complejo, porque en el fondo tú entras con la libertad personal de cada individuo de hacérselo o no hacerlo. Ahí No, hay sí, una yo no estoy diciendo, discusión pero estoy diciendo cuando se hace el examen. ¿Por qué Sí. razón? Porque si tú preventiva, no sabes, para que te tú avisen. estás contagiando. Así es, 13%. Bueno, hay en redes sociales... Y eso lo va a hacer como, perdón, eso lo va a hacer como cuando en África aparece El ébola. el ébola, que ya ahí se acabó. En redes sociales aparece, y es una publicación del The Clinic esta semana, que un médico de aquí de la quinta región, que está acusado, digamos, que a las sabiendas que tiene SIDA, contagiaba a otros señores, digamos, acá, digamos, entonces, y que hay un club, un grupo de señores, no sé, de personas, no, de señores no tienen nada, un grupo de ¿De dónde señores que... saca usted esa información? Leyendo el Un The Clinic, reportaje. leyendo el The Clinic, que se No, lo un puedo pasar. reportaje que Y yo yo lo lo leo el The conozco. Clinic. Continúen. Bueno, Y el andan viejo contagiando, sí, lo vi. problema de la prevención y las libertades públicas, ¿no es verdad? Porque ahí efectivamente una obligatoriedad de someterse a un test de sangre de indicador del VIH, claro, vulneraría efectivamente la esfera de Pero intimidad no una obligatoriedad, cuando tú te haces un examen, de sangre. que se contrastara. Claro. Porque, perdóname un segundito, si viene y le dice, oiga, venga para acá, porque fíjese que en su examen descubrimos que... Es decir, Pero- ¿qué va a decir? Pero con pero, derecho Tomás, Sí, pero hay un Tomás, tema ahí. Tomás, hay un problema de más. La libertad Yo he tenido, personal. yo he tenido casos como abogado en que han habido falsos positivos. Claro. O sea, eso se da bastante. Imagínate, falsos positivos. Tú le dices a un paciente que tiene VIH, que tiene SIDA. Y en definitiva, no es así. ¿No es Tremendo verdad? daño O moral sea, ahí. ahí hay un sufrimiento. Entonces, estas políticas públicas masivas, ¿no es verdad?, que tienden a abarcar tanta gente, son peligrosísimas. Por eso es que tiene que haber algún grado de regulación en la materia, porque objetivamente, yo te lo digo con experiencia profesional, yo he patrocinado demandas en contra de los servicios de salud por dar falsos positivos.
Entonces, Pero está bien, es un tenemos problema, capacidad es un positiva. Pero problema. estoy diciendo, pero cuando la sociedad como tal resuelve voluntariamente que no es que te obliguen a ir a hacértelo, cualquiera usted que vaya. tiene una intervención, que lo hacen. Sí. Perdón un segundo, cuando tú te haces una operación de alto riesgo Sí. en un hospital, te hacen el Sí. test de Lisa. Incluso Así al es, momento de siempre. donar, Sí, me de donar preguntas. sangre. Al donar incluso. también. El de No, donar. pero es que ahí Pero ahí también tiene firmas que ver con lo mismo. consentimiento. Sí, por Claro, el consentimiento del paciente. Claro. Hay Claro, toda entonces una no, discusión pero es ahí. un problema, o sea, es un problema básico. Yo creo que lo que Se hay atenta que contra los partir- principios de la libertad. yo creo que sí, por eso que hay que partir por cosas más simples, como educar y prevenir desde el punto de vista de la relación sexual, que es el modo más habitual de transmitir el VIH. Por lo tanto, hay que repartir condones. Y si hay un problema, hay que ponerlo en los colegios y en las universidades y en donde sea, ¿no es verdad? Porque objetivamente ese es un medio, ¿no es verdad?, relativamente barato para prevenir en la medida que la gente esté educada. ¿Tú sabes cuántos años lleva la enfermedad? Muchos años. Y no tiene. Camila. Sí. No, yo solamente, y para ir cerrando este tema, yo creo, Rodrigo, que acá finalmente yo comparto el tema de la educación, que es fundamental, y yo creo que no debiésemos negarnos a discutir lo que dice Tomás. Esto, efectivamente, si uno va, se hace algún procedimiento médico que implica sacar sangre, bueno, por último, que exista alguna especie de consentimiento, que diga, mire, ¿sabe qué? ¿Usted está de acuerdo que si usted llega a tener SIDA, yo le avise, le tome el test? A cualquier paciente, de que se haga una operación, lo que sea. Eso se puede hacer, yo creo que es súper posible. Ahora, yo creo que, claro, uno tiene que partir educando, porque la única solución no es entregar preservativo. O sea, hay que enseñarle a los jóvenes que están iniciando su vida sexual las consecuencias de no tener una pareja única, las distintas enfermedades que pueden adquirir, que, insisto, no solamente es el SIDA, y por lo tanto hacer profundamente, ir dejando estas cosas que son un poquito tabú de lado, pero entender que acá tenemos un problema sanitario nacional grave y que muchas familias, desgraciadamente, porque los padres no tienen tiempo o derechamente no les interesa hablar de estos temas con sus hijos, bueno, que se haga cargo el Estado a través de la educación. Yo creo que eso es fundamental. Ahora, claramente uno no está preparado para las cosas que ve, o sea, a dónde está llegando muchas veces. Lo que tú hablabas del reportaje, yo también lo leí, una especie de agrupación de personas que tienen SIDA y que se ponían de acuerdo para infectar a otras personas. O sea, es una cuestión realmente eso- satánica. retorcida. Eso es una asociación ilícita. Pero lógico. Además, entonces, es como, Matías, lo que conocíamos en Quilpué el otro día, de este tipo que viola a una gatita. Yo estoy presentando un proyecto, sé que me voy para otro lado, para tipificar la zoofilia, como en otros países que también se hace. Pero imagínate, de un hombre que viola a una gatita, que la dejó toda ensangrentada, sus órganos interiores destruidos. O sea, imagínense al nivel que estamos llegando, y desgraciadamente la legislación va siempre un paso atrás. Gracias. Don Tomás. Mira, yo te voy a contar, yo casi todas las cosas que yo opino son por lo que yo leo, por lo que veo y por las costumbres que tengo en accionar. ¿Y dónde pensé yo esto de que deberíamos de ser más proactivos con el tema del análisis? Yo, por un seguro de vida, viene el tipo y me dice, sí, nosotros aceptamos el seguro, las condiciones de igual, pero entre las condiciones usted tiene que hacerse un test de Lisa. Claro. La primera reacción mía es que mete usted. Claro, Después, mira. encontré que tenía una lógica, los tipos van a invertir conmigo tomando un seguro. Y ahí yo pensé, dije, pero ¿qué tiene que la gente tome, que tú hagas campaña, que la gente tome? En una familia, Hay que modificar la ley de medicina preventiva. Sí, por ahí puede... en una Ahí familia, está yo te ahí digo, está el donde problema. un integrante de la familia, ¿cuántos casos hay de mujeres Que son que no infectadas por tenían sus ni idea, maridos. son Sí, infectadas claro. por sus O maridos que son infectados Y por sus ellas O el mujeres. tema de la hijos, ¿me pareja entiendes? Que tuvieron única SIDA y por la infección educación de- es más profunda. Claro, ¿Y dónde se fue la libertad ahí? claro que sí. Es decir, que tomara conciencia, cuando te digo, hay un montón de cosas que, Hay una como corrupción de tomamos derechos, conciencia finalmente. del respeto de la diversidad sexual. Oye, si hace 20 años, ¿qué? Se la paga el cáliz, le gustan las patitas de chancho, todas esas cosas que nadie puede decirlo hoy día. Eso es un avance en el tema. En el respeto a la diversidad. ¿Qué ocurre?
No, y Tú no podrás solamente estar- eso, sino que además las conductas grupales que se golpeaban, se juntaban para ir a golpearle a los homosexuales, esas conductas ahora ya están paradas por las leyes. Bueno, pero partieron, acuérdate tú que cuando se empezó a hablar del SIDA, no, Era la enfermedad de los homosexuales. Era la enfermedad de los homosexuales. Sí, si no le- hay películas, y sí, es verdad eso. Así es. Hay un Entonces yo digo, estigma hoy muy día fuerte. que discutir esto, porque en el nivel que está esto es de alta gravedad. Muchas Y gracias. no lo vas a arreglar con ni repartir preservativos ni mucha educación. Creo que tenemos que ser proactivos con algo más allá. Muchas gracias, diputada Camilo Flores, don Tomás, Muchas gracias. consejero Millones, abogado Mundaca. Su minuto final, señor Millones. No quiero que termine el programa sin mencionar la situación que está atravesando Valparaíso con el tema del cementerio. Los cementerios con situación de no contar con resolución sanitaria. No puede enterrarse a nadie al paraíso. Y la verdad que además... Sepultarse, digamos. La verdad que es grave porque se ha habilitado un cementerio sin contar con resolución sanitaria. Tenemos los deudos de las personas que están sepultadas allí, a la gente que también se le vendió, en este caso, derechos. Y creo que un tema no menor. Yo creo que ahí, a diferencia de lo que plantea el diputado Brito, que ha dicho, mire, infórmeme toda la región, tiene derecho a pedir esa información al Servicio de Salud, pero claramente Char no ha enfrentado adecuadamente este conflicto. Yo comparto que deberíamos saber, efectivamente, ese cementerio fue tomado por la corporación en el año 81 y entiendo que hasta el día de hoy no tiene resolución sanitaria completa, es decir, no está en condiciones de que se instalen o se hagan sepultaciones porque los suelos no cumplen con la Muchas norma. gracias. Así que espero que eso sea tema en otro programa que ustedes... Matías Mundaca. Si no, yo quería saludar la designación de una destacada jueza regional. Fue de profesora Valparaíso, suya. fue profesora mía. Y claro, doña María Angélica Repeto reúne todas las condiciones y requisitos para ser nombrada en la Corte Y hay Suprema. que llegar a la Suprema en algún momento. Sí, pero no es fácil. No es fácil. No es fácil llegar a la Corte No, Suprema. digo alegar. Ah, bueno, no sabemos en qué sala va Todavía no a se instalar, sabe. pero objetivamente es una figura regional y entiendo que claramente cumple los méritos y los requisitos. Fue profesora de la Universidad Católica del Paraíso, donde yo estudié. Así que celebro la designación y que se haya destrabado el problema que existía, ¿no es verdad?, en el Senado respecto a su designación. Entiendo que se limaron las asperezas y se logró un voto casi unánime. Solamente se obtuvo un senador o dos senadores y el resto... Se obtuvo votó. uno del Frente Amplio y votó en contra o en Independiente, que fue candidato presidencial. Ah, muy bien. Bueno, pero en general, entonces, el Senado casi unánimemente designó a esta jueza que es originaria. Muchas de esta gracias. región. Camila Flores, diputada. No solamente volver sobre el tema y condenar este terrible caso de zoofilia que ocurrió en la comuna de Quilpué. La verdad es que yo amo los animales, tengo una gatita además de mascota, mi pelusa, y el tema me chocó y me dolió profundamente. Tenemos listo el proyecto para presentarlo, que tipifique, ¿cierto?, y modificar el código en esa línea para configurar el delito de la zoofilia y que tenga una pena asignada de entre 541 días de cárcel y 3 años, que es la pena máxima que la misma ley de maltrato animal contempla en el caso de que por el maltrato las mascotas terminen muriendo. Solidarizar enormemente con la mamá de la gatita, yo me imagino el impacto terrible. La verdad no sé qué tienen en la cabeza estos La degenerados. dueña, no la mamá de la gatita. Para mí es la mamá, porque para mí, créeme que son parte de la familia Rodrigo. Yo Está bien. creo que son parte de la familia, no son cosas. Todos Yo tenemos difiero mascotas. con nuestro ordenamiento jurídico que los toma como cosas. Yo creo también que no, difiero que del son- ordenamiento jurídico, yo creo que son parte de la son familia. seres, Así es. son seres vivos y por que tanto sienten merecen y que Gracias. sufren. Don Tomás. Yo el tema que pusieron del SIDA, insisto en que requiere la mayor preocupación. Es sorprendente que Salud de las Naciones Unidas nos venga a decir ustedes tienen 71.000 infectados. Menos que eso no tienen. Y Esa es todavía la cifra oficial proyectada, digamos. que nos vinieron a decir, eso tiene usted, no me venga a contar cuentos. Como mínimo tiene eso. Entonces, los planes en los colegios, en las reparticiones públicas, es decir, yo creo que tiene que ser, y en los medios de comunicación yo creo que tiene que ser muy serio. Seguimos tomándola así. A mí, por ejemplo, lo que le escuché al ministro de Salud me sorprendió, porque lo vi tomadito como la culpa la tiene otro, entonces nosotros vamos a ver si hacemos algo. Yo creo que no.
yo creo que lo que se puede producir con esto puede ser muy grave. Muchas gracias, Tomás de Rentería, Camila Flores, Manuel Millones, Matías Montacayo. Usted que nos está viendo, muchas gracias. Yo quiero adherirme a las palabras de felicitación para la ministra Repeto, a quien tengo... No, yo no ejerzo... No, muy por el contrario, ella la conozco de joven, fuimos en un tiempo vecinos en Olmué, conozco a su marido, conozco a su hermana, a su cuñado, es gente, que a su tío también, no, pero lo conozco menos que ellos, pero creo que es una familia clase media que es un honor Puro para mérito. la región, puro mérito. Que estén ustedes muy bien.